Gracias, Señor. Ahorita al finalizar también lo vamos a volver a decir. Y yo quiero preguntarles en esta noche, hace 15 días aproximadamente tuve el privilegio también de dar palabra. No sé si alguno recuerda el título. ¿No? ¿Ninguno? Empezaba por firmes, que tenemos que ser firmes, estables e inamovibles en la palabra del Señor, ¿verdad? Y tal vez cuando hablamos de esa firmeza o una estabilidad o ser inamovibles, se nos vienen muchas cosas a la cabeza, muchas cosas a nuestro pensamiento y a nuestra mente, ¿sí? Pero mientras ayer preparaba palabra y le preguntaba al Señor de qué hablaba, qué deseaba Él decirle hoy a cada uno de ustedes, se me venía a la mente esa frase: sean firmes, estables e inamovibles en mi palabra. Pero automáticamente también recordaba la palabra que di hace 15 días. Y al pensar en esa frase, lo que se me venía a la cabeza en ese instante era soldados, ¿sí? Ser soldados o un soldado. ¿Cómo tiene que ser un soldado? Hoy en día, ¿qué tiene que hacer uno para ingresar al ejército o para ingresar a la policía? ¿Sí? Entonces, la palabra de hoy se llama soldados del Padre y el Hijo, llenos del Espíritu Santo. Pero yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos son soldados del Padre y del Hijo, llenos del Espíritu Santo? No, pero usted cuando va al ejército y colocan todos en fila y todos firmes, cuando soldados, ay, presente, mi coronel. No, o sea, ¿cómo son? Soldados se paran firmes y bueno, y dicen todo de pronto que bueno, que lealtad a mi patria. ¿O qué dicen? Yo no sé si Miguel ha ido al ejército. Y si usted se para así todo con sueño, es presente mi coronel. ¿Qué le pasa? ¿Cuántas vueltas vaya de o haga cuántas lagartijas? No sé si Jesús Alexis ha ido al ejército. Jason, sí, presente. Entonces quiero preguntarles en esta noche, ¿cómo es la actitud de un soldado en el ejército o de un policía donde prestan servicio, de una persona que presta un servicio militar? ¿Cómo es la actitud de esas personas? Muchos de ellos no quieren ir a esos lugares, ¿verdad? Por lo menos mi hermano es uno de los que no quiso ir, decía que no y que no ha ido, ¿sí? Pero, y muchos otros sí los quieren. Hace poco yo les comentaba que tenía un primo que se quería meter al ejército y en contra de toda la familia, y era un sueño para él y lo logró. Pero también me asombraba porque eran tantos los requisitos que tenía que cumplir que ni un diente le podía faltar, ni un diente lo podía tener dañado. O sea, de todo, imagínense, algo que no se ve y tenía que estar perfecto, ¿sí? Entonces, en esta noche, ¿cómo es la actitud de los soldados del Padre y del Hijo? ¿Sí? Entonces yo voy a hacer, para que no se me queden dormidos, yo voy a hacer algo. Cuando yo les diga soldados de Cristo, todos se van a parar y digan presente. ¿Listo? 1, 2, 3. Soldados de Cristo. Presente. Uy, no, pues, vaya, se baja. De nuevo. La tierra. 1, 2, 3. Soldados de Cristo. Presente. Eso. Bueno, ahí está porque yo los motivé. Ahora yo los enseño a que se lo crean de corazón. Ustedes son soldados de Cristo, del Padre, del Hijo, pero necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Todo lo que hemos pasado ha sido ¿qué? Porque sí, todas las dificultades, las pruebas, el dolor, el sufrimiento, los problemas, no es de gratis, es porque estamos siendo entrenados. Y eso quiero que veamos a través de la palabra, ¿sí? Que no voy a ser yo, sino va a ser el Espíritu Santo hablando a cada uno de ustedes. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a empezar. Dice el Señor, perdónenme que me regreso un poquitico. Yo les decía hace un momentico, muchos de esos soldados han querido presentarse, ¿sí? Y otros los escogen, ¿sí? Va Moisés David por el Parque Santander. Moisés David, muestre su libreta. No, todavía soy un niño, eso decía hace tiempo, ahorita, ¿sí?
Entonces ya hay requisitos que nos obligan a los jóvenes a presentar un servicio, pero hay dos maneras de presentarlo: una porque nos escogieron, u otra porque fuimos obligados. Nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿cómo llegamos? Mal, ¿verdad? Terrible, mejor ni hablar. Pero ¿quién nos escogió? ¿Sí? Y es muy diferente, el proceso no ha sido fácil, pero ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida. O yo no sé si yo soy la única, yo no sé si Miguel está, sí, bueno, Joana, ha sido lo mejor, ¿verdad? Michael, Gustavo, mi mami, para todos, ¿sí? Pero hay dos formas de llegar, dijo Jason, a las buenas o a las malas, ¿verdad? Pero Dios nos escogió a nosotros como sus hijos, ¿sí? Pero yo quiero que hoy no seamos esos hijos consentidos, caprichosos, no. Vamos a ser hijos de Dios como debemos ser. Pero hoy no solamente vamos a ser hijos de Dios, vamos a entender y a pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para aceptar que somos esos guerreros valientes, soldados del Padre, del Hijo, llenos del Espíritu Santo, que es muy diferente a lo que hemos escuchado, porque hemos escuchado esa frase, inclusive una canción que dice: soy soldado del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, está exacta, perfecto, pero hoy yo quiero que seamos llenos del Espíritu Santo. Antes de venirme para acá escuchaba una canción, y en la canción hablaba del Espíritu Santo y decía: desde el principio Él fue el ejecutor. Desde antes de la creación del mundo, Dios dio la palabra y Él ejecutó, Él hizo. Desde el principio hasta hoy está el Espíritu Santo ejecutando. O sea que ¿quién necesitamos nosotros para ser esos soldados de Cristo? ¿Y qué pasa? Me quedaron dormidas. ¿Soldados de Cristo? Presente. Bueno. Así le voy a decir. Tienen que estar pendientes. ¿Listo? Entonces, Dios escoge guerreros. ¿Sí? Tal vez cuando nosotros llegamos a los pies del Señor no éramos guerreros. Éramos vulnerables. Estábamos débiles. Teníamos muchos problemas. Nos sentíamos insignificantes. No nos sentíamos hijos de Dios. Porque llegamos tal vez como el hijo pródigo, llenos de pecado, haciendo las cosas mal. Pero el Señor te escogió. El Señor escogió a Michael, a Gustavo, a Moisés David, a Joana, a Miguel, a Sandra, a Alexis, al pastor Moisés, a la pastora Yermín, a mi mami, escogió a Jason, y a todos nos ha escogido. ¿Sí? No hay por qué dudar. No hay por qué dudar. Y que si yo te pregunto a ti en esta noche, ¿tú eres hijo de Dios? Todos me van a decir que sí, ¿verdad? ¿O alguno lo duda? No, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero si yo te pregunto a ti, ¿haces parte del ejército de valientes, de soldados, de hijos de Dios? Ahí como que, yo no estoy tan preparado para la guerra, para la batalla, entonces ya no. Mejor me quedo como el hijo consentido, caprichoso, que solamente quiero que me den. ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero que el Espíritu Santo lleve a su vida. Fuimos escogidos por Dios. Dios te escogió a ti como ese guerrero o guerrera valiente para que seas tú con Dios. Tú con Dios. Cuando salen los del ejército, le pregunto a Miguel, que de pronto sabe más, yo no iba al ejército. Pero cuando salen al ejército, ¿cómo van? ¿Acompañados o solos? Cuando salen a una batalla, perdón. La escuadra, ¿verdad? Pero llevan un líder, llevan un comandante, llevan a alguien que los dirige, ¿verdad? Nosotros como soldados de Cristo, cuando tenemos diferentes situaciones, que tenemos que ir al desierto, al campo de batalla, ¿cómo nos vamos? ¿Con Dios? ¿Quién nos dirige? ¿O nos vamos solitos? De pronto camuflándonos, ¿no? ¿Verdad? No, es que si yo me camuflo nadie me va a ver. Y así nadie, no me van a matar. Pero nos vienen. Llegamos heridos y luego llegamos allá. Ay, comandante Miguel. ¿Sí? ¿Qué pasa con la vida espiritual? Es lo mismo.
¿Sí? Si Dios te escogió es porque Él te va a dar las instrucciones. Él va a estar contigo. Cuando tú llegas al ejército y estás preparándote, tú no llegas y haces las cosas como se le dé la... ¿Sí? No. A ver, usted tiene que venir, cumplir unas instrucciones, ¿sí? Seguir unos procesos, unos procedimientos, un aprendizaje y disciplina, aprender a caminar, aprender a pararse firme, aprender a respetar a las autoridades. Proceso fácil. ¿Cuántos de sus hijos o cuántos hijos se han ido al ejército que allá aprenden a valorar a la mamá? Y eso es normal que hoy en día lo veamos, en el sentido de que cuando llegan ahí, sí, mami, ¿qué le pasó a Sandra con Oscar? Entonces, Dios te escoge a ti, ¿sí? Dios te necesita a ti, pero es para librar la batalla contigo, no para que tú te vayas solo y te hagas matar o te hagas herir, no, ¿verdad? Entonces, y Dios te escoge a ti para librar esa batalla contigo y para darte la victoria. Porque es que si tú no vas con Dios, ¿qué va a pasar? Si tú no vas con un escuadrón, ¿qué te pasa? Eres blanco fijo, ¿sí? Pero si vas con el escuadrón, si vas con Dios, ¿qué pasa? Entonces Dios los está entrenando para darle la victoria. De una vez, ¿no? Tiene que tener disciplina, entrenamiento, sujeción, saber escuchar, que le digan, no, vayas a la derecha, camuflado por debajo, arrastrándose, y usted corre para la izquierda, parado corriendo. Hay que saber, ¿verdad? Entonces, Dios te quiere dar la victoria en todas las áreas de tu vida. Esta batalla no es solamente, no es que tengo que ir a pelear en un área, no, en todas las áreas de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, en tus estudios, en todos los lugares donde tú estás en ese momento, librando una batalla, porque es espiritual, ¿verdad? Nosotros no nos fijamos solamente en lo físico como hijos de Dios, sino debemos estar viendo el campo espiritual en todo momento, ¿verdad? ¿O no? ¿O cómo le estamos viendo? ¿Por vista o por fe? Estamos en un campo de entrenamiento, todos. No hay ni una sola persona en este momento que no esté pasando algo, viviendo algo, aprendiendo algo. O hay alguien que no tenga ningún problema. Entonces, estamos en esos campos, en todos esos lugares a los cuales aún Dios te ha permitido ir o te lleva. Dios no te escogió por lo que tú haces, por lo que tú eres. Él te escogió, ¿sabes por qué? Porque Él sabe qué es lo que va a hacer contigo. No es por lo que Sandra sabe, no es por lo que Joana sepa, no es por lo que Miguel sepa, es por lo que Él sabe que va a hacer contigo, que es diferente, ¿o no? Nosotros no nos imaginamos. Dice el Señor que sus planes son mayores, ¿verdad? A los que nosotros nos podemos imaginar. ¿Sí? Él no te escogió a ti solamente por lo que tú haces, por el talento que tienes. No, Él te escogió a ti por lo que Él va a hacer de ti, por lo que hay en tu corazón, no por lo que ven los demás. Porque los demás muchas veces en ese momento te pueden ver en fracaso, destruido, en la miseria, ¿verdad? O aún tú, ¿cómo te sientes en ese momento? Destruido, fracasado, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada. ¿Y esos soldados de Cristo en ese momento cómo están? ¿Débiles, sin armadura tal vez? No, Dios te escogió a ti porque sabe qué es lo que va a hacer de ti. Dios te escogió a ti porque Él no mira lo que los demás están viendo en ti. No. Él está mirando lo que hay en tu corazón. Él fue el que te planeó, te diseñó, te entretejió en el vientre de tu mami. Pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros no nos lo creemos.
y es diferente. Pidámosle, aún desde ya, usted si quiere cierra sus ojos y diga: el Espíritu Santo, déjeme ver como usted me ve, como Dios me ve, no como yo lo estoy viendo. Déjeme ver y hábleme en esa noche. Hábleme en esa noche. Amén. Entonces no es por lo que ven los demás en tu vida, no. Es el plan perfecto que Dios usará para guiar, para cuidar y para extender su reino también. Quiero que me acompañen a una historia, a 1 Samuel 16. Vamos a leerla rápidamente. Primera de Samuel 16. Dice: Samuel unge a David. ¿Se acuerdan de David? Sí sabemos más o menos quién es David, ¿verdad? Bueno, dice: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y yo no sé cuánto hemos escuchado la canción que dice: el rey te mandó a llamar. Hoy mientras preparaba la palabra y toda la tarde estaba en la oficina, yo decía: Señor, que la iglesia se llene, Señor, que las personas puedan ir, que no sé qué. Pero ahorita cuando entré a la oficina, le dije a la pastora: ay no, llorando para que llenara la iglesia y no hay gente. Pero cuando salí y mientras estaba ahí parada atrás en la alabanza, era como ese: están los que son. Y no es por mí, es por lo que yo quiera hablar y para quien yo quiera hablar. Entonces, si tú estás aquí en esta noche, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Pero aquí no hay un rey ni una reina. Hay 2, 4, 6, 8, 10. El Señor hoy escogió desde el principio, ¿sí? Y dice: ¿cómo voy a ir? Respondió Samuel: si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, le dijo el Señor, y diles que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. ¿Verdad? El Señor nos llamó en esta noche, nos escogió. Están aquí escuchando la palabra, ¿verdad? Ahora el Señor les va a explicar qué van a hacer. Porque tal vez ustedes dicen: que yo soy escogido, yo soy hijo de Dios, yo soy un soldado de Dios. Pero es que yo soy soldado allá en el campo, ¿sí? Yo sé, por lo menos Miguel me podría decir: yo me sé parar, yo me sé resguardar, yo ya fui entrenado ya, a eso yo soy bueno. Pero en el campo espiritual de pronto no se siente así. No, hoy el Señor le va a dar instrucciones y los va a entrenar de una manera diferente, ¿sí? Entonces dice: y entonces explicaré lo que debes de hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga, ¿sí? Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de pan?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Ahí es donde no es por lo que la gente está mirando en ti, no es por lo que tu esposa, tus hijos, tu esposo, tu familia está viendo en ti, no. Dice: ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le pasó a Samuel? Él se fijó en la apariencia, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo: yo soy grande, pero como poquito, ¿sí? Entonces, esa misma apariencia a veces nos hace fijarnos y pensar que las personas son lo que nosotros nos imaginamos. No, pero las personas son lo que le permiten a Dios que haga de ellas, ¿sí? Y tú eres
lo que le vas a permitir a hoy a Dios que haga de ti, ¿sí? Entonces dice, sin duda ese es el ungido, pensó Samuel, ¿sí? Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado, ¿sí? ¿A quién rechazó? Al que Samuel creyó que era. Sí, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Tal vez en ese momento no tiene las armas. Se siente desarmado, ¿verdad? ¿Cómo estoy enfrentando el problema económico? Ah, no, es que no tengo plata en el bolsillo, entonces no tengo las armas. Pero es que resulta y pasa que el Señor te da a ti unas armas diferentes. La armadura de Él, ¿sí? Pero no, nosotros nos fijamos por lo que tenemos en el bolsillo, por lo que la estabilidad económica que tenemos, por la relación que yo tengo, pero el Señor se está fijando en lo que tú tienes en el corazón. El Señor te está fijando en lo que hay en tu corazón. Dice, y Él le dijo, ¿son estos todos tus hijos? ¿Queda el más pequeño? Respondió Isaí. Y al decir eso, de pronto, ¿qué vaya el chiquitico de la casa? ¿Sí? ¿Cómo suena ese queda el más pequeño? Como no de pronto menospreciándolo, pero tampoco si no lo hizo partícipe, lo está excluyendo, ¿verdad? Para eso hoy en día vivimos en una sociedad donde lo excluimos a las personas de muchas maneras, ¿sí? Pero aquí que le decía, no, queda el más pequeño, ¿sí? Respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Allá cuidando, apacentando las ovejas allá en el campo. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Él tenía la misma importancia de los otros hijos, no era más ni menos. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven. ¿Sí? ¿A quién ungió Samuel? Al que era pastor, ¿verdad? Al que estaba allá cuidando las ovejas. ¿Sí? ¿Y Dios qué miró de él? Lo que él estaba haciendo. Miró el corazón, ¿verdad? Entonces, Dios no escoge a las personas, Dios no nos escoge a nosotros por lo que somos, ni por lo que tenemos, sino por nuestro corazón. En presencia de los hermanos de él fue ungido. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. ¿Sí? Ese es un versículo muy importante que quiero que lo volvamos a repetir. Dice que él lo ungió, ¿verdad? Delante de sus hermanos. ¿Sí? Pero ¿qué pasó cuando él fue ungido? El Espíritu Santo vino hacia él. ¿Vino con qué? Porque es que una cosa es llegar al Espíritu Santo y le da un toque. ¿Nos ha pasado aquí? Personas que salen a ministrar, les dio un toque. Ay, es que yo pasé por esa iglesia y sentí, les da un toque. Pero otra cosa muy diferente es venir sobre él con poder. Y ese poder también habla de autoridad. ¿Sí? No solamente él vino y lo tocó, sino lo ungió, lo llenó de su Espíritu Santo. Por eso el título no es soldados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, sino soldados del Padre y del Hijo llenos del Espíritu Santo. Es muy diferente. Necesitamos al Espíritu Santo en todo, para todo. Somos soldados de Cristo, no podemos salir desarmados. Necesitamos al Espíritu Santo para todo, o sea, no hay una sola cosa que no podamos hacer sin Él. Y es algo que aún el Espíritu Santo nos ha venido insistiendo desde el año pasado. No ha habido un servicio donde no se hable del Espíritu Santo, siempre. Donde no se hable, busquemos la presencia de Él. ¿Sí? Y otro ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo de que Dios nos escoge a nosotros. Dios escoge a los guerreros, Él no escoge a cualquiera, no, Él escoge a guerreros valientes. ¿Sí? Quiero que vayamos a Números 27 del 15 al 21. Números 27 del 15 al 21. ¿Listo?
Dice, Moisés pide un líder para Israel. ¿Sí? Dice, Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor Dios, Señor, Dios de toda humanidad, a nombrar a un jefe sobre esta comunidad. Uno de ellos los dirigirá en sus campañas, ¿sí? Que todo el que lleva la guerra y los traiga, que todo y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. O sea que sobre Josué, ¿quién estaba? Con poder, ¿verdad? Porque si el Espíritu no estuviese ahí con poder, no habitara en él, no habría poder. Sino si hubiese pasado un toque por Josué, pues no, él es Josué, él de pronto sabe estar en la guerra, ¿sí? O sabe dirigir, tiene voz de vocero, de liderazgo, se para y habla bien. No, ¿qué le dijo? Es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para ser soldados del Padre y del Hijo? La llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dice que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad en presencia de ellos, y les entregarás el mando. Lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. ¿Sí? Se presentará ante el sacerdote Eliezer, quien mediante el Urim consultará al Señor. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entenderá y saldrá con él. Y cuando le ordene volver, volverá. Pero aquí hay algo muy llamativo. ¿Cuántos nos sabemos los mandamientos? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, mandamientos es lo mismo que instrucciones. Mandamientos es lo mismo que instrucciones. Joana, mandamientos es lo mismo que instrucciones. ¿No? Michael, mandamiento es lo mismo que instrucciones. Sandra, mandamientos es lo mismo que instrucciones. ¿No? ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. ¿Sí? Dice, es muy diferente obedecer los mandamientos a seguir instrucciones que son dadas, ¿sí? Desde el principio Dios dio instrucciones, pero nosotros hemos desobedecido a ellas, y eso ha traído consecuencias, y esas consecuencias han afectado a las siguientes generaciones, no solamente a nosotros, sino a las siguientes generaciones. Dios dio los mandamientos para cohibir, Dios no dio los mandamientos para cohibirnos de las cosas, sino los dio para que evitemos tomar esas malas decisiones y que tengamos malas consecuencias. Dios da instrucciones muy claras y para así vivir conforme a la voluntad de Él, vivir tranquilos. ¿La palabra que usted ha recibido ha sido órdenes? ¿O la palabra que usted atesoró en su corazón la ha ejecutado, la ha practicado porque se lo han ordenado, porque lo han obligado? No, ¿verdad? Después de usted recibir una palabra, de ejecutarla, ¿qué siente? Tranquilidad, paz, ¿es buena para usted? Sí, es diferente entonces. Cuando nosotros recibimos esas instrucciones del Señor para nuestro beneficio, ¿sí? Los mandamientos es igual. Dice el Señor, no robarás. Si usted roba hoy en día, ¿qué le pasa? De verdad no me va a decir, no, es que ya no hay justicia, entonces no pasa nada. No. Si usted roba, ¿qué pasa? Si usted mata, ¿qué pasa? No, independientemente de las leyes o de pronto de cómo hoy en día se está llevando la justicia, se está obrando mal, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa diferencia entre instrucciones. Un ejemplo de instrucciones, Génesis 2, 15 al 17. ¿Sí? Génesis
2, 15 al 17. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comieres de él, ciertamente morirás. ¿Eso qué es? ¿Una instrucción o un mandamiento? Una instrucción. ¿Qué le dijo? Venga, aquí va a estar en el Edén, ¿sí? Como cuando uno va a la universidad: venga, siéntese y vea la clase. El instructor se para y da las instrucciones, ¿sí? Uno como estudiante pues recepciona esas instrucciones. Si el instructor dice: bueno, le voy a dar 5 puntos al que se pare aquí y diga de qué trata la clase de hoy, es una instrucción, ¿sí? Pero de pronto se tiene que parar enfrente y hacer lo que el profesor le dice. Pero si el alumno se sale y desde allá de la calle empieza a gritar: no, es que la clase de hoy, no siguió las instrucciones. Tiene que escuchar y hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Echémosle la culpa a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Dios les dio unas instrucciones claras. ¿Para ustedes claro lo que está leyendo ahí? ¿Qué dice? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. O sea, puedes comer de todos los árboles, pero, ¿sí? Hay un pero: del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. ¿Por qué? ¿Por qué? Morirás, ¿verdad? O sea, la instrucción fue clara: vente para acá, te voy a poner aquí, pero no hagas esto porque si lo haces te pasa esto. Eso es una instrucción, ¿verdad? Es un paso a paso de algo que tienes que desarrollar, ¿sí? Vamos a Números 20. Números 26. ¿Listo? Dice, Miguel, ¿me lo puede leer? Números 20, del 6 hasta el 11. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca de agua que dé agua. Así harán de ella que brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarle agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Yo había escuchado ese pasaje muchas veces y muchos años. Anoche, cuando estaba preparando palabra, había algo que me llamaba la atención, porque yo decía: ¿por qué, si yo estoy hablando de instrucciones, por qué se me viene ese versículo de Moisés a la cabeza? Y me fui a buscarlo y lo leí en una versión y lo leí en la otra, y yo decía: Señor, pero es que ¿por qué Moisés se desobedeció? Si usted le dijo: vaya y denle de beber agua. O sea, así lo asimilé yo: denle agua al pueblo porque están quejándose que tienen sed, entonces denle agua. Él les dijo: pues vayan a la roca esa y ordénenle que dé agua, ¿verdad? Pero yo leía y yo no entendía. O sea, yo decía: Señor, pero es que Moisés no te desobedeció. Él fue y se paró y pues hizo lo que usted le dijo. Pero era como lea bien, y busqué otra versión y otra versión, hasta que por fin entendí algo muy sencillo. Dice el Señor que Él le ordenó a Moisés y a Aarón que fueran y que le ordenaran a la piedra que diera agua, ¿verdad? ¿Y él qué hizo? Miren,
de pronto sonará una bobada, de verdad, ¿sí? Pero a mí fue como dijo Jesús Alexis, una perlita. Porque yo no entendía, o sea, yo decía, Señor, ¿por qué Moisés te obedeció? O sea, a su manera, pero lo hizo. No, él no siguió la instrucción. Él no siguió la instrucción correcta. Por eso les decía, si el comandante del ejército le dice a usted, vamos para la batalla escuadrón, se van todo el escuadrón y le dice, volteemos a la derecha, arrastrados, no sé qué, o en lagartija, y usted se va a la izquierda, pero me fui arrastrado. O sea, ¿qué le pasa? Muere, soy segura que lo matan, o que lo hieren. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? No coman del árbol. No, ellos, Señor, pero fue la serpiente. No, ¿por qué? Porque iban a morir. ¿Qué le pasó a Aarón y a Moisés? Ellos no pudieron ver la tierra prometida. ¿Por qué? Ay, qué Señor tan malo, ¿no? Qué Dios tan malo, todo lo que sufrieron. Como decía un compañero de trampoicito, yo. Cuando es tan sencillo, pero Moisés desobedeció una instrucción. Y sabe, no solamente la desobedeció. Cuando él dice, quieren que o esperan que saquemos, entonces, ¿saquemos quiénes? ¿Aarón y él? ¿O era Dios el que iba a sacar el agua de esa piedra? ¿Qué pasó? Cuando él dijo, entonces saquemos y golpeó la piedra, ¿en qué fuerzas fueron? En las de él, ¿verdad? ¿Qué pasa con su vida? Cuando el Señor te dice a ti, oye, mire que hoy le estoy hablando de que sea un soldado firme, estable, inamovible en mi palabra, pero no, yo salgo y, ay, mire, necesita un negocito, no tiene plata, mire, yo le ofrezco ese negocio, así por debajo de cuerda, nadie se va a dar de cuenta. Contrabandiemos. Su esposa está en la casa y está peleando, está muerta, ay, qué vieja tan cansona, mire que allá hay otras que no molestan. Tiene que hacer el balance de la empresa. No, maquillémoslo. ¿Instrucciones de quién? ¿De quién estamos recibiendo instrucciones, iglesia? Mira, para muchos será una boba, pero créanme que para mí de todo eso fue lo que más me impresionó. Yo decía, Señor, o sea, de verdad que a veces uno hace las cosas, o sea, si a Moisés usted no lo dejó entrar a la tierra prometida por eso, imagínese a mí. Yo cuántas veces le he fallado. Todo lo que yo mal, no todo lo que yo he hecho mal. Pero, ¿qué pasó? Vamos a seguir leyendo. ¿Sí? Pero ya entendimos, ¿verdad? Que es una instrucción. ¿Y qué pasa si no la obedecemos? ¿Qué pasa si no se obedecen las instrucciones? Hay muerte, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted, dice el Señor, arrepiéntete y no peques más? Una instrucción, ¿verdad? No es un mandamiento, es una instrucción. Arrepiéntete y no peques más. Porque si peca, ¿qué hay? Bueno, está muy claro, ¿verdad? Ya con eso tenemos. Vamos a ver qué es un mandamiento. Vamos a Éxodo 20. Dice los 10 mandamientos. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo. No tengas a otros dioses además de mí. No tengas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate el sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo
para honrar al Señor su Dios. ¿Qué pasa con este día séptimo? ¿Estamos cumpliendo esa instrucción? De pronto hoy no es el día séptimo para nosotros, ¿no? Pero como que cuando uno tanquea la moto se le acaba la gasolina, cuando uno tanquea el carro se le acaba la gasolina. Necesitamos ese combustible, ¿sí? Y en esa instrucción trabaje 6 días, pero el séptimo dedíqueselo a Dios, ¿sí? Tal vez use un ejemplo, digamos que por medidas súper grandes, extremas, usted no puede venir a la iglesia. Dedíquele a Dios un tiempo. ¿Dios qué va a mirar? El corazón, ¿verdad? Entonces dice, bueno, hacen ellos todo lo que tengas, pero el séptimo día reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes. Ese es el mandamiento que tiene promesa. Ahí, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida, ¿sí? En la tierra que te da el Señor. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies a su esposa, ni a su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada a lo que a él pertenezca. O sea, no tengamos envidia, ¿verdad? Claro, instrucciones y mandamientos. Dios nos escogió, ¿verdad? Dios nos llenó y nos llena de su Espíritu Santo con poder. Nosotros tenemos que saber oír, seguir mandamientos, a cumplir los mandamientos del Señor y seguir las instrucciones que están escritas, ¿sí? Dios nos entrena y nos capacita. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Cuando vamos al ejército, cuando estamos en el ejército, cuando vemos así esos escuadrones, hay alguien que está enfrente, ¿verdad? Dirigiéndolos. Usted está haciendo parte de un pelotón. ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Quién lo está dirigiendo a usted? ¿Quién lo está entrenando? Esa persona que dirige no es porque llegó, ay sí, llegó nuevo y venga dirija una vez, no. Porque trabajó, porque se humilló, porque le tocó sufrir, porque tiene experiencia, ¿verdad? O sea que es una persona digna de estar ahí enfrente. Dios es digno de estar enfrente. Jesús es digno de estar enfrente. Si Él vino, se convirtió igual que nosotros, en carne, vivió todo lo que vivió nosotros, de pronto en una época diferente. En ese tiempo apedreaban a la gente, los mataban si lo encontraban en pecado. Hoy en día vivimos por gracia, pero no nos podemos aprovechar de eso, sino debemos aprender a cambiar la mentalidad y a valorar lo que tenemos. Dios nos entrena y nos capacita. ¿Con quién? ¿A quién necesitamos para que esté ahí enfrente de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Sencillo? Sí. ¿De qué depende? La decisión aquí no depende. Si Sandra la va a tomar, no depende de Tatiana. Si Joana la va a tomar, la decisión no depende de Tatiana. Si Miguel va a tomar la decisión de que el Espíritu Santo esté enfrente, yo no voy a decir, Miguel, ay, Tatiana, dígale al Espíritu Santo que esté enfrente mío. No. Aquí es usted el que se va a parar hoy como soldado de Cristo. 1, 2, 3, soldado de Cristo. No, pero se ve. No, ese soldado se presente. No. Soldado de Cristo. Presente. Vaya, hágala así el comandante. Ay, presente, comandante. Jason, hágala aquí. No, en serio. ¿Sí? Entonces necesitamos al Espíritu Santo aquí. No aquí en ese lugar, aquí. En mi vida, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, no sé en qué lugar, en qué problema estés pasando usted. ¿Qué dificultad o qué desierto estés viviendo? No sé qué estés pasando, dónde estés siendo entrenado. ¿Sí? Tal vez no en los pastajes que uno quisiera estar entrenado.
No, tal vez pasando por un desierto económico, emocional, dificultades, alguna enfermedad, algún diagnóstico. ¿Qué desierto tienes en tu vida? Un lugar pequeño, tal vez el arriendo que no lo podemos pagar, sin un local para la empresa, sin un local para la casa, sin un terreno para la casa, sin un local para la iglesia, sin un terreno para la iglesia tal vez, ¿sí? O para tu congregación. Y al verte en ese lugar muchas veces somos como el pueblo de Israel, que hemos renegado. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel y por qué le sacaron, como quien dice, la piedra a Moisés? Que estaban renegando. Ay, usted nos trajo de allá de Egipto y nos puso aquí a aguantar hambre, no nos hubiese dejado allá. Y por eso a Moisés le dio rabia y golpeó la piedra, ¿sí? Pero no lo justifica porque Dios le había dado una instrucción. No nos podemos dejar llevar por emociones. Debemos escuchar y hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, no sé qué te puede estar pasando, ¿sí? No podés empezar a renegar del lugar donde estés. Y eso es algo que quiero dejar muy claro. Yo no podemos regresarnos como el pueblo de Israel a renegar. No, ¿sabes por qué? Porque el Señor te está preparando en ese campo. Que no tienes económicamente un sustento ya, el Señor te está preparando. No reniegues, sea agradecido. Que el Señor de pronto te permitió, así como el Señor le permitió a Satanás tocar de pronto la economía, la familia de Job, pero Dios no le va a permitir que toque tu vida. No le lo va a permitir. Y de pronto él esperó, y después ¿qué hizo? Él no dejó de confiar en Dios, no dejó de tener fe en Dios, y Dios le dio mucho más. Pero ¿qué tuvo que hacer? Esperar, ¿verdad? Y cambiemos esa mentalidad de que nos enfocamos en ese problema y nos encerramos y no vemos. Y siempre lo he dicho, el problema es chiquitico y nosotros lo tenemos aquí pegado a los ojos, no queremos quitarnos la venda. Y le están diciendo, oiga Jason, pero mire más allá, no con sus ojos, sino con los ojos. Ay, no, pero es que yo tengo el arriendo, no le he pagado a los empleados, no sé qué, y aquí. Pero el problema es chiquitico en las manos del Señor. Entonces, este proceso que estás viviendo es un campo de entrenamiento. Y si te están entrenando y te están dando duro y te están dando piedra y ese cristiano, y eso que es cristiano, y eso que debería tener plata en el bolsillo, amén. Y háganle. Yo no les voy a decir, ha sido un año fácil. Todos los días he aprendido algo nuevo. ¿Sí? Yo le decía a mi papá, antier hablando con él, le decía, papá, si usted me conociera hace unos añitos atrás. Porque él se asombra, él me dice, ya tienes que yo lo miro usted y yo no lo puedo creer. Si yo pensaba que mi hija me odiaba. Yo le decía, papá, esta es la verdadera Tatiana. Lo que pasa es que me llené de tantos escudos y tantas murallas y tantas barreras para que la gente no volviera a entrar a tocarme y a abrirme. Pero ahorita encuentro una Tatiana desarmada, que aún el Señor sigue desarmando. Sigue desarmando el Señor. Pero créanme que no ha habido un solo proceso en que yo no le pueda dar la gloria a Dios. En el momento yo no he sido como, no les voy a decir mentira, yo he sido como ese pueblo de Moisés. No, pero yo por qué tengo que ir allá, porque yo tengo que pedirle perdón a esa proceso. Yo no he hecho nada, Señor, pero ¿por qué yo tengo que dar una hora? Señor, pero ¿por qué yo tengo que ir a darle la mano a esa persona que me dio tanto? Señor, pero ¿por qué yo tengo que ayudar a aquel? Pero el Señor está ahí. Aprende. Te estoy entrenando. Señor, pero ¿por qué me tira piedra a mí si yo hago las cosas justas, rectas? No quiero sobrepasar. Aprende. Y hoy, anoche y hoy tengo que darle gracias a Dios. Como me decía el pastor hace como 20 días atrás, antes del accidente, antes de que se fuera. Él me decía, Tatiana, usted está pasando una academia, un aprendizaje invaluable. Porque cuando usted paga para ir a estudiar a una universidad, usted lo paga a su bolsillo.
usted tiene instructores, usted tiene maestros, usted hace lo que quiera. Pero cuando usted está en la academia del Señor y aprende a escuchar la voz del Señor, y como Moisés, ay, no, ese pueblo, pero aún, ¿quién intercedió por el pueblo? El Señor ya los voy a destruir a todos. No, Señor, es tu pueblo y tú verás si los matas. Moisés, lo mismo me ha pasado a mí en ese tiempo. No les estoy hablando desde otra perspectiva, de algo que aprendí, no. Estoy hablando de lo que yo aprendí durante esos últimos meses, años, ¿sí? Entonces, el proceso, yo siempre últimamente digo otra vez, el proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir. No vas a morir. Es un tiempo de entrenamiento para lo que viene. Yo le decía al pastor, y eso lo he pensado mucho, antes de que le pasara el accidente, él empezó a prepararse y tal vez ni sabía, o sea, obviamente no sabía, pero o sea, empezó a cuidarse, ir a controles, y yo decía, el pastor yendo al médico porque no le gusta, y así poco a poco, y tenía una dieta estricta. Yo llegaba y yo decía, no, yo no hago esa dieta, ¿sí? Pero sí era una dieta estricta y empezó a llevar algo así, y tal vez era normal, pero si no hubiese llevado ese cuidado, ahorita ¿qué hubiese pasado? Eso le decía yo anoche cuando estábamos hablando, antenoche que estábamos hablando con él. Y créanme que era como eso que venía pensando yo, sintiendo, no les puedo decir que sea Dios, pero Dios no hace nada sin que tú estés preparado. Dios no permite mayor carga de la que tú puedas soportar. Y lo que está pasando a Jason ahorita, lo que está pasando a mi mami, lo que está pasando a Johanna, cada uno de todos los que estamos aquí, el Señor no los va a dejar morir en ese lugar. Primero porque Él los sacó y los va a llevar a la tierra prometida. Pero sí, oímos, no somos rebeldes. Porque ¿qué les pasó a los rebeldes? No vieron la tierra prometida y murieron, ¿verdad? Entonces, Dios se está formando, ¿sí?, en ese proceso, en ese lugar, en ese problema, en esa enfermedad, en ese momento tal vez de tu vida que tú lo has perdido todo. Es un entrenamiento para lo que vendrá. Mantente firme, estable, inamovible, creyendo las palabras de Dios. Mire cuánta palabra ha recibido, cuánta le ha creído. Si yo les digo al principio, los soldados de Cristo, sí, presente. No. Mire esa frase, mantengámonos firmes, inamovibles en la palabra. Eso no quiere decir firme todo el tiempo aquí y ya. No, moviéndonos, haciendo, buscando la palabra del Señor. Así es que nos mantenemos firmes. Que no cualquier otro venga y sople y me derribe la casita. No. Que edifiquemos nuestra vida en Cristo, que es la piedra angular. Que su vida espiritual no dependa de cualquier problema, de la economía, de su familia, no. Que su vida espiritual dependa del Espíritu Santo, de Dios y de Jesús. ¿Sí? ¿Qué pasó con David? David estuvo mucho tiempo cuidando ovejas y tal vez era el más insignificante puesto para los demás. ¿Sí? Eso era hasta su papá, sí, de que fuera oveja allá. Pero ¿qué estaba haciendo Dios allá mandándolo a cuidar ovejas? Estaba entrenándolo, ¿verdad? ¿Para qué? Para las batallas que él iba a librar. Pero ¿con quién lo hizo David? Es un ejemplo tan perfecto. ¿Con quién lo hizo David? O sea, si David no hubiese agarrado esa lanza y hubiese lanzado esa piedra en el nombre de Dios Todopoderoso, ¿usted cree que lo hubiese matado una piedrita? ¿Cuál es el gigante que tienen enfrente? Uy, no, son muchos. No. Miren, una sonda, una piedra y en el nombre de Dios Todopoderoso. Hizo derribar a un gigante. Hizo que ese pueblo le sirviera. No fue uno solo,
naciones. Pero no podemos sacar a Dios de nuestra vida. Él debe ir enfrente. Ay, pero es que vienen al pastor, necesito consejería. Sí, claro, siempre mi chinita. Pastor, es que no sé qué, tengo este problema, que no sé qué, y lo escucha uno. Él termina uno, ore. Esa es la solución. Y uno esperando que el pastor le diga, no, mire, esa instrucción, no. Aquí está la palabra que tiene el manual de instrucciones y ore. Pero es que resulta y pasa que la oración es esa lanza, esa piedrita. La llenura del Espíritu Santo hace efectiva la palabra que usted está proclamando. El domingo la pastora, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos declarando? Debemos cambiar nuestra manera de pensar, actuar, hablar. Yo no puedo declarar enfermedad en mi familia. Ahora yo me enfermo y mi mamá empieza a orar por mí. Y es así, mi mamá, yo te digo, mami, venga, abrázame, mire que estoy enferma. Ay, no, ya tomo una pastilla, ya. No. Ahora yo me enfermo y ella corre y se sienta en la cama y Señor, en el nombre de Jesús. Y yo me quedo. ¿Fui yo la que la enseñó? ¿Sabe por qué lo hace? Porque ella vio que es efectivo lo que hay en mí. Porque ella vio que si yo lo declaro y lo creo en el corazón, se cumple. No va a dejar para otros, pero es efectivo. Por favor, entendamos. Tal vez David era más significante, pero Dios le dio la victoria, ¿sí? Él obedeció los mandamientos. Tal vez cometió errores, tuvo consecuencias de no seguir las instrucciones. Sí, ¿verdad? Ay, qué embarrada. Era la persona más que tenía conforme el corazón a Dios, ¿sí? Ahora usted, de pronto uno y le queda fácil juzgar a David. ¿Y usted ha herido el corazón de Dios? Pero el Señor no está para juzgarlo, ni para juzgarlo. ¿Qué pasó con Pedro? Me vas a negar 3 veces. Él que vivió los milagros, que estaba ahí con Jesús. Nosotros no hemos tenido a Jesús así, de tú a tú. Pero aquí está. Nosotros vivimos por fe. Ellos ni viéndolo ahí estaban en fe. Tal vez. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? ¿Falló? Sí. ¿Pero qué le dijo el Señor Jesús? Cuando te vuelvas a mí, ayuda a los demás. Y lo que estás pasando ahorita, más adelante tú vas a ver. Yo he escuchado a mucha gente hablar de milagros. Yo he escuchado, ay, sí, es que yo leí por y yo. Y no les digo con temor. Antier me escribió una compañera de trabajo, casi yo no trato de ser muy poquito. Tatiana, por favor, ayúdame a orar por mi sobrino urgente, se lo suplico. Y uno de aquí. El día de la celebración en la empresa me dice la doctora Ámbar, vaya, ore. Tenían que presentarse todas 70 personas y ella me sacó, yo me dejé de última, ya que ando de última, para no presentarse. Pero me sacó a mi último y vaya, ore por la empresa. Y no es por dármelas, son testimonios. No es por glorificarme, no, es por glorificar el nombre de quien yo creo. Es por glorificar y darles a usted testimonio de que sí podemos ser soldados de Cristo. Sí, pero ¿cómo? Con el Espíritu Santo, no más. ¿Sí? Si David no hubiese ido en el nombre de Cristo con el Espíritu Santo, no pasa nada. ¿Sí? David tuvo mucho tiempo cuidando ovejas. Tal vez era la persona insignificante, su puesto para los demás era insignificante, pero para Dios era el mejor lugar del entrenamiento. Él mató osos, mataba animales grandes con sus manos. ¿Cómo le iba a derribar un gigante con Dios? Pero Dios sabía cuáles eran sus planes. Dios lo fortalecía, Dios lo estaba enseñando. Dios
creó esos planes para David. ¿Cuándo se pensó en un pastor de ovejas que iba a pensar que iba a estar gobernando una nación? ¿Ah? Pero lo mismo nos pasa a nosotros. No, pero yo vengo aquí a la iglesia y que voy a estar pensando en predicar la palabra. O que voy a estar pensando en que Dios, yo estoy aquí trabajando como celador o como zapatero. Yo quiero pensar en tener una empresa de vigilancia. No, yo solamente me quedo, no, pero es que Dios tiene planes mayores para cada uno de nosotros. Dice en Zacarías 4:6, así que el ángel me explicó, Dios te está mandando un mensaje a Zorobabel, y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. ¿Qué necesitamos? En 1 Samuel 16:11 dice, finalmente le preguntó a Jesse, ¿ya no tienes más hijos? Y Jesse le contestó, tengo otro, que es el más joven, está cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo, manda a llamarlo. Él fue el ungido. ¿Usted sabe qué es insignificante esta noche? Hoy el Señor lo llamó y Él es el que lo está ungiendo y lo ungió. ¿Sí? Pero después de eso, ¿qué pasó? Más adelante, ¿cómo llegó David a ser rey? Dice que, para resumirles, el rey estaba pasando por unas cosas. O sea, le llegó un espíritu, sí, el rey que estaba gobernando en ese momento, que lo estaba atormentando. Y los consejeros del rey le dijeron, no, pues busque a alguien que toque el arpa. Eso que pasa es que David tocaba el arpa, ¿sí? Entonces, bueno, busca a alguien que toque el arpa, pues para que se calme y se sienta tranquilo, ¿sí? Y así pasó. Bueno, él preguntó, un siervo, digamos, vino y le dijo, no, yo conozco a alguien que toque el arpa. Igual que pasó con José. Busqué a alguien que me lea, que me interprete el sueño. Y es similar. Y lo llamaron, pero eso era alguien que venía con el Espíritu Santo. Porque cada vez que David tocaba el arpa, ese espíritu maligno se iba. Y había paz, había tranquilidad. ¿Qué pasa cada vez que se llena uno del Espíritu Santo? ¿Qué hay? Paz y tranquilidad, ¿verdad? Y así llegó él allá a tocar el arpa. ¿Cuántos talentos te daba el Señor? Pero yo como voy a ser soldado, pero yo como salgo a conquistar a la gente. No, ¿qué talento te dio el Señor? ¿Con cuántas personas hablas a diario? ¿Cuántas personas ven ese espíritu en ti? Yo voy a contar ese problema a Miguel porque yo sé que de pronto Miguel piensa diferente, él va a la iglesia de pronto, ¿no? Bueno, su testimonio es un testimonio de vida, es transparente, es un hombre justo, íntegro. Una Joana, voy a contarle esa dificultad a Joana porque estoy pasando por eso. ¿Qué involucra a las personas a hablar con Miguel, con Joana, con Jason, con el Espíritu Santo? ¿Y quién le da las palabras? El Espíritu Santo. Entonces los planes de Dios son tan perfectos que David no llegó siendo un soldado y un guerrero una vez, ni a demostrar su trabajo como pastor de ovejas, sino él llegó usando el talento que Dios le dio para tocar el arpa. Hoy te pregunto, ¿qué talentos te dio el Señor? ¿Los está usando? Solo necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Con eso nos basta. En 1 Samuel 17:20 dice, David cumplió las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de entregar el rebaño al pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Luego llegó al campamento y en el momento que los soldados lanzando gritos de guerra salían a tomar sus posiciones, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse por causa de este filisteo. Y yo le digo ya a cada uno de ustedes, no, ni Miguel, ni Sandra, ni Jesús Alexis, ni Moisés David, ni Yasmín, ni Joana, ni Flor, ni Jason, ni el pastor Moisés, ni Gustavo, ni Michael, ni Tatiana se tienen que desanimar por lo que estamos pasando.
¿Qué son esos problemas que nos están atormentando y nos están quitando la paz y nos tienen allá en vez de soldados como, ay, qué miedo? Si tú tienes un Dios poderoso que todo lo puede, lo que pasa es que no te lo va a dar a ti una vez, porque no eres un hijo caprichoso. Cuando estás en el ejército, si quieres un permiso, ¿qué tiene que hacer? Ganárselo, ¿verdad? Trabajar doble, hacer una estrica, un esfuerzo más, una milla extra. ¿Cuántas veces has dado la milla extra? ¿Sientes que no puedes más? Da la milla extra. Entonces dice, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Dónde están los soldados de Cristo? No, estos soldados definitivamente. No entiendo. Otra vez, los soldados de Cristo. Así se van a levantar a decirle, pues si me está llegando. No, aquí está un soldado de Cristo. Y este filisteo incircunciso no va a venir a robarme la paz. Este problema no va a venir a robarme ni mi familia ni mis hijos. Nada, ni las áreas de tu trabajo, nada. ¿Sí? Replicó, no es más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le preguntó, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león, un oso viene, se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro de la melena y yo sigo peleando hasta matarlo. Y si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando a los hijos de Dios, ¿verdad? Al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó al finalizar la historia? ¿Quién salió vencedor? David, ¿verdad? El nombre de Dios fue glorificado y esa es una historia que sigue por los siglos de los siglos. Quiero finalizar con esto. Estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia. ¿Usted ha escuchado tal vez mucho esa frase? Y ya se volvió una frase tal vez de relleno. Pero no es para aterrorizarnos ni para aterrorizarlos, iglesia, sino que es aún para que el Espíritu Santo siga hablando. El Espíritu Santo nos está hablando para que podamos cumplir el propósito por el cual fuimos redimidos. ¿Cuál es nuestra función como soldados del ejército de Dios? Nuestra función es velar por los intereses de nuestro Padre, y su único interés, el único interés de Dios es llevar a sus hijos, es llevar al pueblo a una salvación eterna, ¿verdad? A todos los que quieran recibir. Pero está siendo ese guerrero valiente, está siendo ese guerrero que te levantas a proclamar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o estamos siendo cristianos de la secreta. Estamos aún, lo que salía estos días, unas publicaciones de Netflix, están subiendo una película donde hablan, o sea, un cortometraje, donde habla que Jesús es gay. Y todo un montón, una serie de cosas terribles, de los discípulos también. O sea, entonces yo publiqué que estaba en contra de Netflix, o sea, porque como cristiano no puedo apoyar una empresa de esas. O sea, están en contra de los principios del Señor. Y yo que coloco así, un cristino me escribe, qué bobada. Cuando me dice así, yo me quedé. Yo le digo, pues si usted lo dice, entonces sí, porque es que entonces cierra Facebook, cierra YouTube, cierra no sé qué. Y es muy diferente porque Netflix uno lo paga. Y yo no voy a pagar para ver cómo se burlan del nombre de Cristo. Y así que, ¿qué está pasando con los cristianos? ¿Cuánto estamos defendiendo? Entonces nuestra vida debe ser una vida conforme a la voluntad de Dios. Nuestra vida debe ser una vida en la cual luchemos no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. Que el Señor tenga el timón de tu vida. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne
ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. En este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero yo hoy te digo, cuando Dios envía a su pueblo a pelear en el nombre de Él, es porque las victorias están seguras. Es porque nuestra victoria está segura. Y una vez más yo les quiero recordar, no es por vista, es por fe. Yo no sé qué situación estés viviendo, yo te invito a que te coloques en pie en esta noche. Y yo no sé si usted quiere seguir siendo ese soldado rebelde que Dios le dice vaya a la derecha y usted se va a la izquierda. Yo no sé si el Señor le está gritando a usted, pida la llenura del Espíritu Santo. Y usted, ay no, yo para qué necesito eso. O le está diciendo al Señor, ore, no peleen sus fuerzas, déjenme a mí, yo lo hago. Y yo le invito a que cierre sus ojos, ya que el gigante que usted tiene en su vida lo coloque ahí en manos de Dios y empieza a orar.